Bueno, Felipe, hoy nos adentramos en el marco económico. Como sabes, hemos visto el jurídico, el laboral, pero hoy empezamos con la vivienda, que es propiamente uno de los aspectos económicos importantes de este ciclo de conferencias. ¿Cómo vas a orientarlo? ¿Cómo vamos a orientarlo? Bueno, realmente tenemos la enorme suerte de, para tratar un tema económico, contar con José Ramón, otra vez más, que nos va a hablar de... Realmente, una de las cosas más atractivas es que el título de la ponencia suya es La evolución de la vivienda en España en la época de Franco, un logro sin parangón. Y sobre todo, pues, porque hoy día este es un tema de vigente actualidad, porque hay mucha gente que está sufriendo algo que en el siglo pasado, los jóvenes de 30 a 60 años del siglo pasado, resolvieron empezando, con esto no quiero decir nada más, empezando en el primer año de la Guerra Civil. Franco, la administración de Franco empezó a resolver eso y lo logró satisfactoriamente a lo largo de todo el periodo que estamos tratando durante estas conferencias. No quiero decir más, pero que las cifras que va a ofrecer José Ramón son lo suficientemente atractivas para que incluso todos ustedes se las graben en la memoria. Muchas gracias. Muy bien. Yo, desde luego, creo que es uno de los temas que, particularmente en el ciclo de conferencias, debe tener un especial atractivo a la gente joven, que sabemos que tú es un tema de los que más te preocupan y más te interesan, ¿no? Sí, porque sobre todo es que todo lo que estamos contando a lo largo de estas conferencias lo resolvieron, estamos hablando de soluciones reales, que resolvieron gentes pues, que tenían la edad de a los que nosotros queremos interpelar con nuestras presentaciones a lo largo de todas estas conferencias. Muy bien, pues vamos a escucharle. José Ramón tiene la palabra. Muchísimas gracias, Felipe. Bueno, pues ahora desde el otro lado de la mesa, nuevamente les agradezco su presencia aquí y les comunico que esta presentación tiene dos partes. La primera es apasionante. Es un documental sobre parte de la vivienda que se hizo en España en zonas agrarias como consecuencia de una decisión política de hacerlo así, puesto que con toda seguridad esas zonas agrarias tenían con mucho los peores estándares de vivienda que existían en el sur de Europa, y ya es decir. Así es que durante los primeros 20 y tantos minutos van a tener oportunidad de ver ese documental, magnífico por otra parte, elucidador, que me gusta bastante decir esa palabreja, es decir, arroja luz sobre un fenómeno. Y después, pues durante los 15 minutos restantes aproximadamente, tendré el honor de presentarles datos, cifras, exclusivamente, enlazados por palabras, pero básicamente es eso, de tal manera que con un poco de suerte encuentro dónde tengo que picar y aparece efectivamente. Ahí está. Disfrútenlo, por favor. En este documental, se expone el largo camino recorrido, para que la población rural abandonara su vida en inmundas chozas, y se asentase en un pueblo de colonización. Diseñado para acogerle, y en armonía con el medio ambiente que le rodea. Hacia el año 1900, se generalizó una fundada preocupación sobre la deplorable situación de la vivienda rural en España. Pero ni la iniciativa privada, ni la actuación del Estado solucionaron el problema. Era necesario facilitar al obrero una vivienda. Y a ser posible, con un huerto.
Además, los componentes de la familia debían tener acceso a la enseñanza, asistencia médica y religiosa. La población en las zonas rurales era escasa y diseminada, con carencia de caminos y medios de locomoción que permitieran trasladarse a las escuelas. Por lo que el índice de analfabetismo, en muchas zonas, era superior al 75%. La mayoría de las viviendas del campo eran chozas, construidas con palos. Las paredes eran de piedra o plantas vegetales. El techo era vegetal, de cañas, acebuche, pasto, brezo o junco. En las chozas, la candela estaba siempre encendida. Por la mañana temprano, se hacía el café. Y luego, se ponía el puchero al fuego. En las chozas, convivían personas y ganados, en indigencia material y moral. En los dormitorios, cada rincón servía para almacenar productos del campo amontonados, o debajo de las camas. Por la deplorable situación que presentaba la vida en el campo, se consideró evidente que debían separarse las zonas ocupadas por los animales de las vivideras por personas, la de los padres de los hijos, la de los hijos varones de las hembras, y depositar los aperos y útiles de labranza, en espacios específicos. El reglamento de 1918, que desarrollaba la Ley de Colonias Agrarias de 1907, establecía que las viviendas rurales debían ser sencillas, modestas, higiénicas y morales. Con higiénicas, se refiere a la separación de personas y animales. Con morales, se refiere a separar los dormitorios por sexos. Dormitorio de los padres, otro para los hijos varones, y otro para las hembras. En este plano, de una vivienda de la colonia agrícola de Caulina, vemos que no es higiénica. Porque bajo un mismo techo, están las dependencias de personas y animales. El lugar de emplazamiento de la vivienda debía tener buena orientación, aireación e iluminación. Debían diseñarse con ventanas amplias, lugar saneado y separación del ganado en un corral. Además, había que solucionar los problemas de barro del invierno, el polvo del verano, acceso, alcantarillado, abastecimiento de agua, y otros. A partir del año 1931, y hasta 1940, se sucedieron una serie de actuaciones, encaminadas a establecer cómo debían ser las viviendas rurales, y los poblados de colonización. Las actuaciones consistieron en la celebración de concursos a nivel nacional de viviendas, y los resultados de los trabajos realizados por el Seminario de Estudios Urbanísticos de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Siendo fundamental la participación de los ingenieros agrónomos en el diseño de las viviendas. La aportación de los ingenieros agrónomos en la mejora del mundo rural fue decisiva. Su visión estuvo preocupada de los aspectos económico y funcional. Los agrónomos presentan la vivienda rural como herramienta de la actividad agraria. La vivienda será la que permita el rendimiento económico de la explotación, considerándola como un bien amortizable. El presupuesto de construcción ha de tenerse en cuenta a la hora de planificar la explotación de la tierra, por lo que ha de ser viable en el plano económico. Los agrónomos plantean la necesidad de que la vivienda rural disponga de los espacios específicamente destinados a la actividad agropecuaria. La vivienda debía tener locales para almacén de granos, para guardar maquinaria y aperos, establo para animales, y corral. Para atender estas necesidades, surge el concepto de dependencia agrícola, que debía estar separada por un patio de los espacios destinados a personas. El arquitecto José Fonseca Llamedo fue el ganador del concurso de viviendas de 1935. Sus estudios fueron la base de las actuaciones del Instituto Nacional de Colonización y del IRIDA.
José Fonseca, dividió la población rural en colonos, braceros agrícolas, y población no agrícola. El Instituto Nacional de Colonización asumiría esta clasificación, denominando las viviendas de colonos, de obreros y de comerciantes, médico, cura y otros. Fonseca también defendió que tenían que existir unos servicios comunes para la relación social de los individuos, lo que originó el concepto de centro cívico, compuesto por ayuntamiento, iglesia, escuelas, comercios, etc. El punto de partida común de los pueblos de colonización fue la adaptación al terreno, la adecuación a las infraestructuras existentes, y la integración paisajística. Para el lugar de emplazamiento de los pueblos de colonización, se eligieron terrenos sanos y a ser posible altos, posibilidad de abastecimiento de agua potable, fácil saneamiento y salida de aguas residuales, buena situación con respecto a las vías de comunicación existentes, y zonas con algún arbolado, para incorporarlo al pueblo. Como normas de urbanización, no se hacía un trazado excesivamente rectilíneo de las calles, para romper perspectivas. La forma de conseguirlo, es con pequeños giros en la calle, o interrumpirla, con una fachada, pared, o edificio público. Las parcelas para las viviendas de los colonos tenían 15 a 20 metros de ancho y 30 a 40 metros de largo. Las parcelas de las viviendas de obreros eran mucho más pequeñas, con unos 200 metros cuadrados de solar. No disponían de dependencia agrícola. Las parcelas constituían las manzanas. Estas se ordenan sobre los viales principales, de los que parten otras calles secundarias, que finalmente confluyen a una calle de circunvalación del pueblo. Las viviendas de los colonos disponían de dos accesos independientes. Una puerta para la vivienda, y un portón para el patio, por donde se accede a las construcciones de la dependencia. Intentar que quede como telón de fondo de algunas calles, algunos parajes con belleza ambiental. Integración de la naturaleza exterior al casco urbano. Disposición original de componentes del mobiliario urbano, como abrevaderos, fuentes, farolas y otros. La arquitectura de las viviendas de colonización evolucionó desde los primeros años de la década de 1940 hasta la segunda mitad de los años 50. En un principio, se quiso buscar el carácter nacional, con una expresión decorativa de las fachadas, buscando un resultado final agradable. La arquitectura se reducía a una expresión visual. Esta forma inicial de proceder evolucionó hacia una arquitectura que atienda al hombre y al medio ambiente. Las primeras viviendas de colonización estaban dotadas de elementos ornamentales en fachadas vistosas, con cornisas, recercados, portones con arcos y elementos decorativos. Esta tipología arquitectónica quedó obsoleta unos años antes de 1950.
Y a partir de entonces, se tendió a una arquitectura que limpiara lo superfluo, y dotara a las viviendas de elementos prácticos y austeros, para satisfacer las necesidades de los colonos, a los que iban destinadas, y además, pudieran pagarlas. La jefatura de los servicios de arquitectura la ostentaba José Tamés Alarcón, quien marcaba las ideas que debían regir en la arquitectura colonizadora. Tamés exigía estudiar múltiples tipos de viviendas para combinar fachadas y mejorar el aspecto visual externo, evitando repetición de conjuntos monótonos. Siguiendo las directrices de José Tamés, veamos la composición de viviendas para una calle de un pueblo de colonización de los años 50. En este caso, escogemos la finca Revilla, y el pueblo se llama San Isidro del Guadalete. Elegimos viviendas de los tipos C1, D, D1, S, X1 y T. Los tipos de viviendas, D y D1, son simétricos. La composición del perfil de fachadas queda de esta forma. A mediados de la década de 1950, con el diseño del pueblo de Vegaviana en Cáceres, obra del arquitecto José Luis Fernández del Amo, se impuso una arquitectura creada para los ciudadanos y en armonía con el paisaje del lugar. Vegaviana se construyó en terrenos arbolados, de encinas y alcornoques, para que el colono participara del medio natural que le rodea. La arquitectura de Vegaviana es muy sencilla. Emplea la repetición para crear una composición volumétrica que dialoga con los elementos naturales del paisaje, dotándole de una considerable carga estética y plástica que no llegaron a alcanzar otros pueblos de colonización, con variedad de tipos de viviendas. Vegaviana recibió el reconocimiento en el V Congreso de Arquitectura de Moscú y premios como Eugenio d'Ors y Planeamiento de Concentraciones Urbanas de Sao Paulo. A mediados de la década de 1950, con influencia extranjera, la arquitectura se alejó de lo accesorio y ornamental, diseñando fachadas simples, intentando encajar las construcciones en el medio rural, consiguiendo un estilo propio que constituía la revisión de las formas anteriores. A partir de 1954, se impuso una arquitectura de repetición de volúmenes, con gran plasticidad, disponiendo de un menor número de tipos de viviendas, para diseñar un pueblo de colonización. Se resuelve con pocos elementos. Generalmente, las viviendas eran de 3 dormitorios, aunque también hubo de 4 dormitorios. Unas y otras tenían prevista una superficie para futuras ampliaciones. Los edificios oficiales y comercios de los pueblos de colonización generalmente se agruparon en una plaza, a la que se denominó el centro cívico, que adquiere la imagen representativa del pueblo.
donde se albergará la iglesia, el ayuntamiento, las escuelas y los comercios. En los edificios del centro cívico era común diseñar porches tradicionales, que unían los edificios públicos con las artesanías. La iglesia es el edificio más grande. Con su torre campanario, constituye el edificio más emblemático. Un hito urbano en medio del campo, cuya presencia en el paisaje delata la existencia de un pueblo de colonización. Se hicieron muchos diseños de iglesias, con diferentes torres campanarios. Aquí se muestran algunas de ellas. Los arquitectos seleccionaron libremente vidrieras, mosaicos y pinturas de los mejores artistas, constituyendo hoy un importante patrimonio. El ayuntamiento representa la existencia de una comunidad, acogiendo los servicios administrativos públicos. Disponen de un balcón municipal como tribuna de la autoridad. La planta habitual de las escuelas era de 6 metros de ancho y 9 metros de largo, divididas en 3 pórticos de 3 metros. Para 40 alumnos por clase, estando separadas las aulas de niños y niñas. En España, se construyeron 286 núcleos de población rural, de los que 250 fueron nuevos pueblos, 20 fueron núcleos diseminados, y 16, ampliaciones de poblaciones existentes. En Andalucía, se construyeron 96 pueblos. En Extremadura 58. En Aragón 28. En Castilla y León 23. En Castilla-La Mancha 20. En la Comunidad Valenciana 12. En Navarra 6. En Cataluña 4. En Madrid 2. Y en Galicia 1. En cada zona regable, se construyeron numerosos pueblos. Los pueblos se distanciaron 5 kilómetros unos de otros, para que las viviendas de los colonos no estuvieran muy alejadas de sus parcelas, provocando un excesivo tiempo de traslado. Un colono no debía emplear más de 45 minutos para ir con tracción animal desde su casa a la parcela. El colono se desplazaba como máximo 2,5 kilómetros, a cuya distancia se denominó el módulo carro. A finales de los años 50, el Instituto Nacional de Colonización cuestionó el módulo carro por el avance de los medios de comunicación.
En muchos pueblos de colonización, además de instalar colonos, se dotó de vivienda a familias que vivían en chozos dispersos por vías pecuarias. Principalmente cañadas y descansaderos, cercanos al lugar de emplazamiento de los nuevos pueblos. Por ejemplo, en el pueblo de La Barca de la Florida, en Jerez de la Frontera, además de las viviendas de colonos, se construyeron 220 viviendas de obrero, para las familias que vivían en chozas, en vías pecuarias. Las construcciones efectuadas en la colonización constituyen un hito en la historia de la ingeniería rural y el urbanismo español. Por ello, debemos considerar como un rico patrimonio cultural que es necesario conocer, conservar y proteger. Se dibujó un nuevo paisaje. Se generó una nueva entidad, constituyendo un patrimonio material e inmaterial, formado por elementos de ingeniería, arquitectónicos, multiétnicos, culturales y socioprofesionales. La realización de un inventario y análisis de las obras de ingeniería y del potencial patrimonial arquitectónico de los pueblos de colonización puede constituir un motor para buscar nuevas posibilidades de desarrollo social y económico sostenible, siendo una herramienta que contribuya a frenar la actual despoblación del medio rural. La consideración del legado recibido de elementos de colonización es la base para declarar los bienes de interés cultural en la categoría de conjunto histórico. La labor del Instituto Nacional de Colonización y el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario cambió radicalmente las zonas rurales donde actuó. Se produjo una transformación territorial. Convirtiendo el secano en regadío, actuó sobre la estructura de la propiedad y creó nuevos núcleos humanos en el medio rural. La transformación en regadío cambió el paisaje. Se deforestaron zonas, se nivelaron terrenos, y dotó de infraestructuras agrarias, de pantanos, redes de riego, caminos y desagües. Para albergar a la población asentada, se levantaron 250 nuevos pueblos, que proporcionaron viviendas óptimas a las familias labradoras, y otras familias que vivían dispersas en el campo. Los poblados se diseñaron en base a corrientes modernas y vanguardistas de la época, con un ejemplar trazado, emplazamiento, arquitectura y valores paisajísticos. Se mejoró el modo de vivir de la población del campo, superando el estado de convivencia de personas y animales, dignificando la vida de la familia, al separar padres e hijos y estos por sexos, en unas estancias debidamente ventiladas e iluminadas, que nada tenían que ver con las viviendas o chozas de donde procedían. La decisión de agrupar las viviendas de los colonos en nuevos pueblos, en lugar de diseminarlas por las tierras transformadas en regadío, planteó la necesidad de construir unas edificaciones comunes, denominadas centro cívico, que constituyó el hito de identificación del asentamiento humano. Los cambios efectuados en las primitivas viviendas, al edificar en los patios y dependencias, cambiar o tapar ventanas, construir nuevos tejados, y otras modificaciones, han afectado considerablemente a la racionalidad del conjunto de los pueblos de colonización, deteriorando su arquitectura inicial. Lo que reclama una actuación de la administración, que permitiendo la natural evolución, mantenga sus valores originales.
Pues bien, muchísimas gracias. Creo que ha sido bastante revelador de los cambios que experimentó el agro español, de las circunstancias originales en que se encontraba a primeros del siglo XX e incluso a finales de la Guerra Civil. Bien, pues ahora, a uña de caballo, vamos a intentar echar un vistazo a los datos que revelan la evolución de la vivienda en España en el periodo 1936-1975. ¿Cómo que 1936? Será 1939, ¿no? ¿Ya está este hombre aquí desbarrando? Pues no, no. Este es el índice que vamos a utilizar, pero no tiene mayor importancia. Fíjense, los antecedentes son: hay un destrozo generalizado de las infraestructuras, de los recursos financieros, de los recursos económicos y sobre todo del capital humano al final de la guerra. La destrucción alcanzó a 250.000 viviendas aproximadamente y la situación económica era muy mala. De hecho, habíamos perdido muchos años en términos de renta nacional disponible. Estábamos en el año 39, habíamos vuelto a nivel de 1914. Y esto en España. El entorno no era mejor, porque efectivamente el 1 de septiembre de 1939, como saben, comienza la Segunda Guerra Mundial y España queda completamente aislada como consecuencia de los referentes anteriores. Es decir, bueno, si ha habido ayuda por parte de los países del eje, pues ahí se quedan. Mientras tanto, ya saben ustedes la evolución de los acontecimientos. Francisco Franco no permite... Vamos a ver si conseguimos resolver esto. Y si no, pues os lo voy a leer, porque total, tampoco hay muchos efectos, o sea que lo leo. Sin apenas recursos, con carencia de repuestos y ante la necesidad de la reconstrucción, la Segunda Guerra Mundial incrementó las dificultades. Gracias, Rosa. Los años 40 fueron especialmente difíciles. El aislamiento de España duró entre 1939 y 1953. En los primeros años 40 se recuperaron los niveles del 35 en términos de generación de energía eléctrica, producción siderometalúrgica y cementera, ambos o todos ellos básicos para la reconstrucción. En 1936, y ahí voy, el 10 de diciembre, insisten que no, debo ser yo, se creó la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura, que después tuvo otros nombres, fundada por la Secretaría General del Movimiento, que en el año 57, cuando se creó el Ministerio de la Vivienda, se integró. Construyó el número de viviendas que se ve ahí, 138.686, básicamente para eliminar poblados chabolistas en las ciudades que pueden ver a continuación. En el año 38, la guerra estaba vigente y de hecho el 20 de enero todavía tenía que tener lugar la última gran batalla que ya decantó claramente las posibilidades del Ejército Nacional en favor suyo, que comenzó en julio y terminó en noviembre, la batalla del Ebro. Bien, pues en el 20 de enero se creó ya el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, que pretendía básicamente empezar a recuperar las viviendas más destruidas como consecuencia de batallas que se habían dado en algunos de los lugares más relevantes. Reconstruyó 125 localidades, condición sine qua non, es decir, para que se ocupara el Servicio Nacional de Regiones Devastadas, se ocupara de reconstruir, es que la destrucción tenía que ser al menos del 75% de las viviendas e infraestructuras. Cuando el porcentaje de destrucción era inferior, se habilitaban créditos para que los propietarios de las zonas pudieran desarrollar los trabajos de construcción. Hay dos casos característicos, Brunete y Belchite. En Brunete la destrucción fue del 97%. Ustedes saben que hubo batallas allí, no nos vamos a ocupar de eso ahora. En Belchite la destrucción fue total. El destino de ambas poblaciones fue distinto. En Brunete se reedificó por completo al otro lado de la carretera y en Belchite, por decisión del jefe del Estado, se conservó completamente destruido el pueblo original y se construyó otro no lejos. Cuando el Servicio Nacional de Regiones Devastadas terminó su cometido, se disolvió en parte y en parte se integró en el Ministerio de la Vivienda de 1957, pero antes, en abril, 19 días después de la victoria, se creó el Instituto Nacional de la Vivienda, que inició su primer plan de construcción con 3 categorías de viviendas: protegidas, bonificables y de renta limitada. Los mejores arquitectos de la época participaron efectivamente en el diseño de los edificios y de los barrios.
Y ahora conectamos con lo que acabamos de ver. El 18 de octubre de 1939 se creó el Instituto Nacional de Colonización para modificar la estructura y los usos del campo, del agro español. Termina la guerra y en el año 40 se aprueba la Ley para la Colonización de Grandes Zonas, base para efectuar los trabajos que acabamos de ver. ¿Cuántas personas había en España a la sazón? 26 millones, de los cuales el 66% vivía en zonas rurales, de ahí la importancia del documental que hemos visto. Y el censo de viviendas era 5.803.361. Al crear el Instituto Nacional de Colonización, este adquiere y reparte fincas en Extremadura. Se anticipa con ello al Plan Badajoz, que es el nombre popular del Plan de Transformación y Colonización de la zona, en Badajoz. Con ese instituto se construyeron 6.000 viviendas en más de 300 poblaciones. Fíjense los nombres de los arquitectos: Alejandro de la Sota, Carlos Arniches, José Borovio, José Antonio Corrales, Fernando de Terán, Antonio Fernández Alba y José Luis Fernández del Amo, entre otros. Y por fin, ya muy avanzado el periodo, se crea la agrupación que absorbe todos los elementos constructivos que habían ido apareciendo a lo largo de los desarrollos administrativos de la España de Franco, por decreto ley del 25 de febrero del 57. Ese ministerio asumía todas las competencias, incluidas las de arquitectura, que hasta entonces se hallaban en poder del Ministerio de lo que ahora llamaríamos Interior, pero que era Ministerio de la Gobernación. ¿Ministros del Ministerio de Vivienda? Pues los tienen ustedes ahí en la lista. Yo recuerdo sobre todo a Vicente Mortes Alfonso, porque era de Paterna, que es el pueblo de mi padre, y evidentemente tuve oportunidad de conocerle también. Ahí aparece don José Utrera Molina, y recordemos, el primero, José Luis Arrese, era arquitecto. Comenzamos con las cifras. En 1957 comienzan los planes nacionales para hacer frente al incremento ulterior de disponibilidad de viviendas. Ya hemos visto que se construyeron algunas. Aproximadamente se habían construido unas 500.000. Muy bien, pues en el plazo de 14 años se construyeron 4.080.619. Ustedes me dirán, hombre, ¿esto será con el esfuerzo público, el esfuerzo privado y el esfuerzo empresarial? Pues no, no señor. Era exclusivamente el esfuerzo público, porque además habrá que citar las construidas como consecuencia de actuación de grandes empresas. En Castellón, no lejos de mi tierra es Valencia, todavía restan las construidas por Calzados Segarra, una enorme extensión de viviendas unifamiliares construidas por la empresa para albergar a sus trabajadores, sin mayor ayuda oficial, es decir, con cargo a los beneficios del desempeño de la propia empresa. Y luego están los de iniciativa privada. Se ve muy claramente en las estadísticas cómo hasta los años 50 y mucho está claramente dominada la construcción de viviendas por el esfuerzo estatal, es decir, asumible por los presupuestos generales del Estado. Pero a partir de entonces, y sobre todo con los planes de desarrollo, desaparece el esfuerzo estatal en favor de la iniciativa privada, que es, ya verán luego las cifras, que alcanzan unos regímenes de crecimiento realmente espectaculares. Fíjense los cálculos que había hecho la Administración en 1961. ¿Qué 4 áreas tengo que enfrentar? Una, el déficit existente. No toda familia tiene una vivienda. 2, la gente se multiplica y crece, la expectativa de vida al nacer es cada vez mayor, como acaba de contarnos Gonzalo Fernández de la Mora, y entonces, ¿cómo va a crecer la población? Necesitamos 1.500.000 viviendas. Luego haber emigración, todo el mundo se daba cuenta de que efectivamente las condiciones de vida en las ciudades, más la posibilidad de trabajar con mayores salarios, era mayor en las zonas industriales asociadas a las ciudades, por lo tanto iba a haber una emigración. Ahí no se hizo el cálculo adecuado, la emigración fue muchísimo más fuerte. Y luego 900.000 viviendas, 1 millón, porque había que sustituir viviendas antiguas que no se hallaban a la altura de los requerimientos en salubridad, en dimensiones y en facilidad de utilización para compararlas con las viviendas nuevas. Fíjese, la emigración fue tremenda. La población urbana pasó más o menos de la mitad de la población en el año 60 a 3/4 partes en el año 75. 4 millones de personas se desplazaron. Recuerden, 50.000 viviendas se habían asumido como consecuencia de la estimación de la emigración que había tenido lugar originalmente en el año 1961. Los cálculos de la Administración no siempre son acertados.
Hagamos el balance. Primera parte del mismo. Ya lo hemos dicho antes, las viviendas en el año 40 eran 5.800.000 aproximadamente. En el año 60 ya eran 7.060.000 aproximadamente. En el año 70 eran 10.658.000. Es decir, dicho de nuevo, y esta vez subrayado en amarillo, con el segundo Plan Nacional de la Vivienda, que duró 14 años, entre el año 61 y el año de la muerte de Franco, se construyeron 4.080.619, más, por supuesto, las 500.000 aproximadamente que se construyeron en la etapa anterior. Segunda parte del balance, en total, entre el año 60 y el comienzo de los 80, el número de viviendas familiares existentes como parque se duplicó, culminando en ese año, claro, en 14.700.000 viviendas, lo que permitió a cada uno o a la mayor parte de los españoles entrar en posesión de la vivienda en la que residía, que se pagaba o bien con letras o bien con hipoteca bancaria, como ahora se hace tradicionalmente, a un plazo medio de entre 8 y 10 años, paréntesis, quien lo pillara, cierro el paréntesis, con tipos cercanos al 10% anual. No, ese no lo queremos pillar, queremos unos tipos más bajos, pero en cualquier caso todo el mundo tenía acceso a la vivienda en las condiciones estipuladas. Hemos hablado de las actuaciones públicas y las privadas. Bueno, hemos hablado de las grandes empresas. Efectivamente, a sus expensas construyeron barrios con todos los servicios para alojar a los obreros que trabajaban en las fábricas. Les he contado el ejemplo de la fábrica de calzado Segarra en Val-d'Uixó, en Castellón. Yo usaba los zapatos Segarra, por cierto, muchos de ustedes probablemente también. A ello cabe añadir la actividad de diversos promotores privados, cada vez más presente, según iba incrementándose la riqueza del país, el incremento de la renta per cápita y la capacidad constructiva del sector privado. ¿Cuáles son las normas? Esto lo traigo a efectos estadísticos. ¿Cuáles son las normas utilizadas? Pues la primera fue la Ley de Propiedad Horizontal de 1939 y la última, el año del fallecimiento del jefe del Estado, pero en el mes de febrero, la Ley del Suelo de 1975, con cargo a ese marco normativo de 7 normas distintas, todas ellas con rango de ley. Se construyeron esa enorme cantidad de viviendas, aproximadamente, no llega a 5 millones, pero casi. Cifras. Primera fase, 500.000, con calidades y servicios complementarios muy superiores a los que proporcionaba el anterior plan de intento de generación de viviendas con cargo a los presupuestos, que se llamó el sistema de casas baratas, que databa de 1911. Con el Instituto Nacional de la Vivienda y el Ministerio se construyeron aproximadamente 4,1 millones de viviendas. Por tanto, la suma pública, y lo digo de nuevo, es superior a 4,5 millones de viviendas públicas. Y luego, las privadas y las empresariales. Y ahora un pequeño referente a lo que se hizo anteriormente. Nunca antes del régimen de Franco se construyeron, ni siquiera remotamente, tal cantidad de viviendas públicas en España, ni en términos absolutos, ni en términos relativos, ni al Producto Interior Bruto, ni a la población. Los antecedentes los hemos visto antes. La Ley de Casas Baratas, que es de 1911, con 2 desarrollos reglamentarios en los años 21 y 22, que ampliaron la base de beneficiarios en los años 25, 27 y 28. Sí, pero la construcción permaneció bajo mínimos. Es decir, 1.290 viviendas construidas entre los años 21 y 24, que son los datos que he podido obtener. Después hubo otro esfuerzo en el bienio de la CEDA, y a partir de 1935, con el ministro de Trabajo, Federico Salmón, se construyeron 3.000 viviendas, básicamente en Madrid y Barcelona, con unas características arquitectónicas peculiares, que además están identificadas porque hay una chapa en el frontal en los que se dice, una chapa, o si hay rejas, en la propia reja aparece en forma de elaboración que la vivienda se acogía a los beneficios de la ley de 1935, establecida sobre la base de don Federico Salmón, ministro de Trabajo, abogado del Estado, que fue asesinado en Paracuellos del Jarama por aquello de que pertenecía a la CEDA. Ya saben ustedes cómo se comportaba el Frente Popular. Conclusión. La situación era enormemente mala, con peores perspectivas todavía, no solo interiores sino exteriores, cuando el 1 de abril de 1939 se hizo cargo del Estado el régimen de don Francisco Franco.
Y sin embargo, puesto que era uno de los problemas más graves que afectaban a la población, el régimen se embarcó en una serie de proyectos dedicados principalmente a hacer que cada una de las familias dispusiera una vivienda tanto en el campo como en la ciudad. Los resultados acompañaron al esfuerzo y jamás se ha alcanzado un éxito tal en este ámbito de la construcción de viviendas oficiales. Dos datos. En 1942, que fue el último año del hambre, ya empezó a desaparecer una de las lacras que había afectado a España a lo largo de toda su historia. Es decir, el hambre acabó como consecuencia del esfuerzo que se realizó en la España del régimen de Franco. Pero además la infravivienda que ustedes han podido comprobar, porque lo que han visto en pantalla eran las viviendas en algunas zonas agrarias, que eran literalmente idénticas a las de los hotentotes, es decir, una población que vivía en España pero en condiciones francamente tercermundistas. Es decir, estas son dos de los aspectos, o son dos de los aspectos de las políticas sociales del régimen de Franco. Tengo que decir que todas las políticas sociales del régimen alcanzaron sus objetivos. Y por si no ha quedado claro, se lo diré otra vez. Todas las políticas sociales del régimen de Franco alcanzaron sus objetivos. ¿Se ha entendido? Pues lo voy a decir una tercera. Todas las políticas sociales del régimen de Franco alcanzaron sus objetivos. Muchísimas gracias. Por cierto, esta es la placa de las viviendas de protección oficial que todavía permanecen en algunas zonas de España. Muchas gracias por su atención.